Yo soy el tango que llega por las calles del recuerdo. Donde nací ni me acuerdo en una esquina cualquiera. Una luna rabalera y un bandoneón son testigos. Yo soy el tango argentino donde guste y cuando quiera. Un momento de aprendizaje, de conocer los misterios de la naturaleza, de curiosidades, de reflexión, matizado con recuerdos, anécdotas y música ciudadana. En Libre Expresión tenemos el agrado de presentar al maestro Esteban Guerra. Buen día, maestro, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Buen día, Marité. Lo que pasa que, buen día, Carlitos, y buen día a la audiencia. Lo que pasa es que el ritmo que ponen, después de que vos salís al aire o después de las propagandas, es un ritmo que va tentando, ¿no? Claro. Tiene compás. Entonces, aquellos que estuvimos acostumbrados, cuando jóvenes, a llevar el ritmo y a través del compás, lo que marcaban las orquestas. Entonces tenemos, pero yo de loco nomás. Así, pero lo hace muy bien, maestro, lo hace muy bien. Hay que llevar el ritmo, nada Tiró más. unos pasos acá el maestro, sí, muy bien, lo hace muy bien, muy bien. En fin. Bueno, menos mal que no salimos con como no, es televisado, si no sería un monigote viejo, ¿no? Bueno, no, maestro, yo lo acompañé ahí a tirar unos pasos también, no mucho, no sé, pero bueno. En realidad es un tema que le ha gustado a los oyentes porque me lo decían, me lo han dicho, el tema de las plantas aromáticas, la huerta, ¿no? Que creo que se está volviendo de a poquito en algunos hogares, ya hasta le están enseñando a los hijos a cómo se hacía la huerta, ¿no? O cómo pueden tener algunas plantitas en casa que son lechuga, tomate, alguna cosa para consumir y que lo pueden plantar con sus propias manos, ¿no? Claro. Que eso es lo interesante. ¿Sabes qué? Sí. De acuerdo a las estaciones, están bien marcadas en esta zona, primavera, verano, otoño, invierno, evidentemente estamos en otoño. Sí. El amarilleo de las hojas de los árboles, sí. Ese cambio de pigmentación, ¿no? Del color, nos da las pautas y además, como hemos dicho en otras oportunidades el año pasado y el año anterior también, se van reduciendo las temperaturas y también se van acortando los días, o claro. sea, la luz solar. Entonces hay muchas plantas que entran en receso, pero también es momento, y siempre tomando como punto de referencia la luna menguante, después de luna llena viene menguante, luna nueva, cuarto creciente. Así van la secuencia durante el mes. Entonces siempre en época de luna menguante es conveniente realizar los almácigos, pero de especies herbáceas, sí. ¿no? Hierbas, no yuyos, digamos, que sean utilizados por en cada casa. Claro. Entonces, o se hace la siembra, o bien se va multiplicando por matas, por esquejes, por trozos de ramas con una orientación, etcétera, etcétera. Y siempre, si son trozos de rama o tronquitos así, un poco herbáceos, no tan leñosos, es conveniente cortar, hay muchas plantas de estas que vamos a hablar ahora, cortar a bisel, cortar perpendicular, en sentido oblicuo, sí. O cortar en criollo, en chanfle. Claro. Así se entiende en todos los idiomas, ¿no es cierto? Sí. Bueno, entonces, de las plantas que vamos a tratar y que habíamos comenzado el lunes anterior, vos me habías propuesto, porque era interés de varios oyentes. Sí. Perfecto, dentro de mis posibilidades yo te voy a explicar lo que está a mi alcance, porque lógicamente no soy el dueño de la verdad, ni tampoco... no, maestro, se la sabe toda. Usted sabe, nadie le va a discutir porque sabe, maestro. Y dijo aquel que se la sabía toda, dijo, tenés esquina, Cacho, el Cacho de la esquina. Sí. Y dijo, y tengo buzón también. Claro, buzón, viste, porque lo que sí, estaba en las esquinas. Antes estaban en las bueno, esquinas. yo tengo el buzón, no lo tengo, pero algo de esquina. Vamos entonces. Bueno, empezamos por el laurel. El laurel, sí. Señoras amas de casas. Y el otro día una señora dijo, no le pongo laurel a la comida porque es venenoso. No, cuidado, ya lo hemos aclarado. Claro. El laurel de flor, el Nerium oleander, una planta que está difundida, es un arbusto leñoso, sí. con flores de muchos colores, blancas, rojizas,
blancas con bordes rojizos, anaranjados, color a veces fucsia, bueno, múltiples colores. Se utiliza para los parques, a veces para las veredas, que no es lo indicado, pero en las mansiones grandes donde hay un espacio muy grande de jardín. Entonces, ese laurel, al cortar las ramas, larga un látex, Sí. es medio pegajosa ese látex, y tiene principios bastante problemáticos, ¿no es cierto? Hay que tener cuidado, más con los chicos, no llevarlo a la boca, y también, a veces en el campo, los caballos comen, Sí. y ese laurel de flor, es como comer el duraznillo negro, el duraznillo blanco, tienen principios activos, y el animal le enferma. produce intoxicaciones, claro. Pero el laurel que es planta Comestible. aromática, ¿no es Sí. cierto?, para consumir, es el laurel europeo, Ujú. el Laurus nobilis, y es el laurel que los pajaritos lo siembran por todas partes. Comen las semillitas y después en las heces lo van sembrando. Y solemos encontrar plantas de laurel en distintos lugares. Partout, como dicen los franceses, sí, partout, por sí, todas partes. Sí. Entonces, cuando nosotros cosechamos las hojas de laurel, no conviene ponerlas directamente al sol, porque el sol hace evaporar las sustancias aromáticas, los componentes aromáticos Claro. que tienen en glándulas en las hojas. Siempre es conveniente poner cartones grandes sobre una mesa, debajo en un corredor, en una galería, en un galpón, Sí. que no haya mucha humedad, o bien cortar una bolsa de arpillera, armar un lienzo, poner las hojas o ramas con hojas y después se van sacando. Que queda el color verde, porque Sí. si las pones directamente al sol, al laurel, Sí. pierde el aroma para el condimento después en las comidas y pierde el color, la hoja se torna verde Claro, amarronada, claro, un color claro. medio marrón. Hablamos del laurel de flor. Y además es una planta muy melífera, las abejas lo visitan mucho. Claro. De todas las que vamos a hablar ahora, son todas melíferas. Y también hay plantas que tienen gustos muy amargos, inclusive se ve a través del gusto de la miel, aquellas abejas que van a libar, a tomar el polen ¿Del laurel? por ejemplo, de los tréboles blancos y Sí, amarillos, sí. pero tréboles de altura, que son Sí. tipo arbustos. Sí. Tréboles de altura, no el trébol blanco rampante Sí. que forma una carpeta. Así, el trébol rampante no, el trébol alto. Tienen cumarina y eso altera los caracteres organolépticos de la leche de la vaca cuando la Claro. vaca va a comer. Si colocamos una planta, unas hojas de ese trébol de olor, evidentemente la comida toma un olor muy desagradable, Claro, ¿no? O sea, claro. no aromatiza, no da un sabor agradable que es el que se prefiere, por las esencias que contienen dentro Claro. de las hojas. ¿Las abejas van a alguna planta, digo, como señal de que no van a algunas plantas o flores, como señal de que no es bueno, o van a todas las flores, maestro, las abejas? Por lo general visitan Todas las flores. pero también hay plantas que tienen principios activos Claro. y hay que tener cuidado. Claro. Inclusive hay plantas carnívoras que se Sí. llamaban, el insecto se acerca y la planta Sí, cierra, lo atrapa. lo atrapa y muere adentro, ¿no? Tienen como un tubo, pero de esas no, en este momento no. Cuando comenzaba el verano estaba como de moda. Usted iba a algún lugar, qué sé yo, a una feria o visitaba algún lugar en el Tigre, en cualquier lugar, y había muchas plantitas en macetas de estas plantas carnívoras que usted dice. Claro. Estaba como de moda, llevárselo a la casa. Claro. La plantita carnívora, ¿no? Comprarlo era moda, ¿no? Al principio del verano. Hablamos del perejil, maestro, y el perejil, que Claro. si uno no tiene perejil para la comida... Claro, el perejil se multiplica por semillas. Sí, Y he trasplantado perejil, porque es muy afín al apio, sí, y lo he trasplantado y hace de cuenta que he trasplantado apio. Ahora, lo que tiene el perejil, que en el segundo año de vida ya emite unas raíces, pero parecen unas raíces de un árbol, Sí. muy gruesas, y eso esquilma el suelo. Ajá. Entonces, cuando se hace el almácigo, no hay que colocar tanta semilla por metro claro, cuadrado. claro. Y forma unas lindas matas, tienen para el condimento, bueno, Sí. las amas de casa, todas las personas que Totalmente. cocinan, todos. Se Tiene que utiliza. tener perejil la comida. Sí. Y el perejil forma arriba una umbela, una sombrilla, Sí. umbela porque todos los pedicelos de la flor están Parecen como, una sombrilla, como sí. los rayos de la sombrilla. Claro, el apio, el hinojo, la zanahoria, bueno, Claro. hay un montón de plantas que son umbelíferas, umbela, sombrilla, y entonces
no voy a complicar, pero el fruto que aloja la semilla se llama carpoforo. No. Es cosa de loco. Aturdís al oyente. No. Pero vamos a seguir. Pero Entonces, uno puede plantar perejil y de esa semilla utilizarla para repartir. Cuando yo pongo plantas que trasplanto, ahora plantas. siembro. Claro. Cuando utilizo semillas, siembro perejil. ¿Pero se puede utilizar de ese mismo que uno ha plantado? Sí. Bien. Hay que cosechar la semilla. Sí. Cuando está semiseco, antes de que madure totalmente esa sombrilla, esa umbela. Sí. Por lo tanto, me consta porque lo he hecho varias veces. Siempre poniendo papel madera, papeles secos sobre una mesa y nunca secar directamente al sol. Bien. Porque el perejil es muchísimo, muy rico, se utiliza mucho para hacer tabules, que es una comida árabe, por ejemplo. Es perejil, cebolla, bien cortadito todo, ¿no? Morrón y tomate y trigo burgol. Trigo burgol. Eso se llama tabul o tabulé. Yo lo que he comido mucho... Una especie de ensalada, muy rica. Los kepi y los mechi. Sí, es riquísimo, maestro. ¿Sí? Los mechi hechos con hojas de parra o con hojas de repollo. Y los kepi es la carne cruda, kepi. Claro. Algunos lo cocinan, otros cruda. El kepi cocido. Lleva ajo también. ¿Sí? Lleva trigo. Lleva trigo burgol, sí. Y no, ajo no lo he comido con ajo. Lo he comido con mucho condimento y mucho limón porque cocina la carne el limón. Digamos. El limón es el que cocina. El ácido cítrico del limón. Claro, totalmente. Sí. Bueno, el apio es parecido al perejil y se utiliza mucho para las sopas, para las ensaladas. Claro, perfecto. Pero el apio debajo, hacia abajo, cerca de la raíz, las hojas se engrosan. Sí. Se parece mucho al perejil, ¿no es cierto? Se engrosan las hojas y forman como un bulbo. Sí, es verdad. ¿Sí? Es color verde más amarillento, más claro. Entonces, lógicamente, también en los pucheros se le pone el apio, matas de apio. Entonces, todas las plantas que tienen componentes aromáticos se utilizan mucho para condimentar, salvo algunas que pueden ser un poco amargas. Claro. ¿Sí? Bueno, el apio se puede utilizar con manzana verde, por ejemplo, y algo de mayonesa, y se hace una ensaladita. ¿Le gusta? Qué rico. Las manzanas verdes sí son muchas. Sí, muy rico. Sí. Bueno, la salvia, que es una salvias. Claro, una aromática, digamos, que es muy rica también. La salvia vas a encontrar en colores rojizos la flor y colores azulados o medio violáceos. Hay de dos tipos, distintas especies. La salvia adquiere más o menos 70, 80 centímetros y se la utiliza como planta aromática para saborizar, ¿no? Sí. Pero también como planta medicinal y a su vez como planta decorativa. En los jardines, en las borduras se pueden poner. Porque tiene unas lindas florcitas, ¿no? Y sabes que todas pertenecían, antes se decían labiadas, y ahora se dice familias labiadas, porque las plantas están agrupadas por orden, familia, género, especie, subespecie. Es decir, todo eso es lo que ordena, como decía, una familia de personas, en forma taxonómica. Muy bien. Entonces, pero voy a esto. Dicen labiadas porque uno de los pétalos tiene como un labelo, es como un labio que sobresale. Sí. Y siempre de las plantas aromáticas conviene cosechar a veces antes que florezcan las hojas para desecarlas o para condimentar. Y ya después, cuando se utilizan las sumidades, ¿no? Las hojas más las flores, eso también se utiliza para las esencias, porque también son... Para los perfumes, las cremas. Claro, se destilan. Hay que destilar por balón de destilación y por arrastre con vapor de agua, ¿no? Para el shampoo también, sí. Sí, además. Bueno, el tomillo es algo que no es muy utilizable, pero tiene un aroma exquisito. Claro. De las que estamos hablando no son plantas nativas, no son plantas autóctonas. Claro, exacto. Son plantas foráneas, son exóticas. Y en criollo son forasteras. Claro. Así que en todos los idiomas. Muy bien, maestro. Son forasteras. Bueno, vamos a esto. Dijiste tomillo. El tomillo requiere más bien que se lo riegue moderadamente. Se puede reemplazar al orégano por el tomillo a veces. Sí. ¿No? Yo tenía una planta muy grande, la regué tanto todo este tiempo de sequía. Y se murió.
Y le ha pasado a personas, a familias conocidas, Sí. se pudrió la raíz. Claro, de tanta agua. Claro, porque no, según los requerimientos, no todas las plantas, inclusive la insolación, no todo tiene que estar expuesto totalmente al sol. Claro. Horas de sol durante la mañana, o sea, per la mattina, Sí. e dopo, y después, preferible una media sombra, que esté más bien, el sol va cambiando, o sea, la Tierra gira alrededor del Sol y produce el proceso de rotación. Totalmente. ¿Cierto? Entonces, la mayoría de las plantas requiere tener en las horas mediodía, las 2 de la tarde, hasta las 4, las 5 de la tarde, esos rayos que producen a veces la muerte de muchas plantas, evaporación. Bueno, este verano ha sido bastante bravo, claro. Bravísimo ha sido, ¿no? Entonces, bueno, el tomillo es una hojita muy finita parecido al romero, ¿no? Porque el romero tiene más hojitas gruesito. lineares, Sí. como agujitas, parece. Sí. Pero cuidado, del tomillo utilizamos también las hojas. Sí. ¿Y cómo lo propagamos al tomillo, al orégano? Por matas. Podemos hacer almácigos si cosechamos las semillas. Sí. Pero generalmente de la mata grande se van haciendo pequeñas matas, o sea, pequeños grupitos. Sí. A veces se poda un poquito las raíces porque las raíces secundarias se dispersan mucho, se remodela y en esta época conviene hacer las matas a fines de otoño, hasta principio de primavera. Claro. Antes que la planta esté en un proceso metabólico, porque a veces las trasplantamos y se secan a pesar de que se las riegue. Hay que tener cuidado. Y no regar tanto al tomillo. Y más si está en una maceta, a veces no tiene buen drenaje la maceta, no hay buena percolación, no hay buena salida de agua debajo. Entonces las raíces se asfixian. Es ideal ponerle algunas piedritas, algunos Claro. Pedacitos de algo duro, ¿no? Claro. Para que pueda drenar, maestro. Generalmente las macetas hay que ver bien, las de plástico principalmente, porque antes las macetas de barro cocido tenían la propia transpiración, Claro, a pesar de tener los huecos debajo, el dren. Pero ¿qué pasa? Las de plástico no dan esa facilidad a la planta. Claro. Entonces, poner pequeños pedacitos de cascotes. Yo generalmente le pongo paja seca debajo, arriba del cascote, para que amortigue y que no se vaya toda la tierra por esos agujeros, Claro, ¿cierto? Por claro. la perforación. Después se le pone en la tierra, se pone estiércol de caballo, el estiércol que también se puede poner un poco de ceniza. Bueno, se hace como un compost, ¿no es cierto? Hojas secas, pero hojas secas, cuidado, no solamente de cualquier planta, no solo, hay que ver qué planta, porque hay hojarascas que se van degradando inmediatamente, pero hay otras que tardan mucho. Y más las hojas que tienen consistencia coriácea, en criollo, consistencia de cuero. Claro. Entonces, cuidado con eso. Si son hojas de álamo, de ligustrina, la ligustrina es la que más rápido te brinda una buena desintegración. ¿Puede ser la resaca de los pinos o de la...? No, bueno, la resaca de los pinos podría, pero cuidado porque tiene mucha resina la hojarasca del pino y produce mucha acidez. Exacto. Entonces altera el pH y las plantas, estas que estamos hablando, requieren un pH de 6, liviano, muy poco ácido, a 7, a pH neutro, que sería el pH del agua. Claro. Bien. Le pregunta al maestro, dice Buen Día Radio, una pregunta al profe, dice, ¿el perejil crespón es comestible? Sí. El perejil crespo no tiene tanto sabor. No, crespo. El Petrocelium vulgar y Petrocelium crispo. El perejil crespo, yo allá en Esquel tenía un almácigo muy grande en el invernadero. Sí. Y sí lo utilizábamos, pero no te da tanto sabor. Sí. Es muy bonita la planta, pero el común, el perejil parecido al apio, es el más saborizante. Bueno, hablábamos del romero, que era parecido en sus hojitas finitas, que habíamos estado hablando también el lunes pasado, y que, bueno, es muy rico, pero también es invasivo, hay que utilizar la medida justa en la comida. Ahí está. El romero es un arbusto. Sí. No es una planta que forme mata, es una planta arbustiva. Después de 1 metro, 1,50 m. A veces muchas personas, y allá en el sur se utilizaba para seto vivo, para cerco. Que yo le contaba que en Reta había. También en Reta me ves. Bueno, pero yo también otras personas. Sí. Y para dividir tapial, como tapial tejido, y ponían romero, que tenía una altura de las ligustrinas. Claro. Entonces tiene unas flores medio celestes, medio azuladas. Sí. Y cuando uno cosecha el romero,
tiene que cosecharlo con las ramitas tiernas, porque ya tiene enseguida, como es arbusto, se forma al año siguiente leñoso. Claro, la ramita es leñosa. La ramita, ¿cierto? y si uno quiere trasplantar el romero, conviene en esta época cortar varias ramitas con la orientación hacia arriba, como van las yemas, en chanfle, a bisel, ¿no es cierto?, así en diagonal, y a veces se las coloca en un tarrito con un poco de agua para que enraícen, largan y después las van plantando, o si no en la tierra húmeda. Claro. Esto conviene en época de temperaturas bajas, no tan Claro. altas. Bueno, y me queda la menta, que hay variedad de mentas, ¿no? Mentas. Las mentas tienen rizomas, tienen como unos estolones abajo, y las mentas son muy ávidas en agua. Ya te Para digo, hacer té. los té de menta. Qué rico el té de menta. Y generalmente cuando cosechás la menta, utilizás inmediatamente la menta bien verde, bien recién cosechado, 2 o 3 días la dejás un Sí. poquito orear. Si la dejás muy seco, evidentemente secar o Sí. desecar, como se dice, ya pierde un poco el aroma. Sí, es cierto. Y se caracterizan por tener los tallos cuadrangulares. Ujú, bien. Sí. ¿Qué más? Y son muy acuáticas, son muy ávidas de agua, ¿no? No sé qué me pregunta, ¿y la salvia qué cosa, producción? ¿Si es comestible? Sí. Y sí, lo hablamos, sí, lo la hablamos. salvia y es aparte comestible. la salvia también es para medicinal. Es medicinal, lo ¿Sabes hablamos. qué pasa? Todas estas plantas medicinales y estas plantas aromáticas favorecen a las abejas melíferas, favorecen a condimentar, aromatizar las comidas con un Sí. cierto grado de agregado. No se Sí. van a poner una planta entera metida dentro de una cacerola. Sí. ¿Estamos en hora? Nos quedan unos minutitos. Nos quedan maestro, unos minutitos. Y por otro lado, hay que saberlas trasplantar, o si se hace el almácigo, saber no sembrar todas las semillas amontonadas. Claro. Entonces, pero por otro lado, si uno trasplanta, Sí. tiene que tener en cuenta las hileras y las plantas, las matas que va poniendo entre hileras. La hilera puede ser de 50 centímetros para las carpidas, los yuyos, las malezas, para el riego, para el desplazamiento del horticultor, la persona que está en el almacén, que está ahí en la quinta. Y también en la misma hilera, entre matas, a veces 20, 30 centímetros, una y otra, porque después comienzan a alargar muchos macollos Sí. y se van superponiendo a las matas. Me preguntan, maestro, estamos hablando de las plantas, de los arbustos y demás comestibles, y me preguntan sobre flores. ¿Qué flores comestibles puede haber? Hay flores Mirá, que se pueden hay comer. flores comestibles, me das pie. Sí. Generalmente, si ustedes observan, cuando se siembran los zapallos, Sí. el zapallo angola, zapallitos del tronco. Sí. El zapallito del tronco forma al principio una mata, Sí. y después cuando comenzó a florecer, a formar los zapallitos, comienza a extender, a echar guías. Sí. Y el zapallito tiene flores femeninas y flores masculinas. Sí. Hay que buscarlas. Pero todas esas flores de zapallito, yo me acuerdo, mi abuela hacía, Sí. pasaba las flores, las lavaba un poco, las pasaba por harina, huevo, perejil, Sí, ajo, sí. y las condimentaba y las hacía fritas, que eran como tipo buñuelos. Sí, sí. O He decimos en comido, criollo, maestro. minuelo. Sí, minuelo. Claro. He comido Bueno. realmente flores de zapallo. Pero bueno, hay gente que come pétalos de rosa o se ponen en el té, las rositas. Nosotros hicimos allá, aprendimos de unas primas de mi señora de que están en Bolsón, cosecharlas, y son pétalos, porque las rosas tienen muchos aromas. Sí. En la flor hay osmóforos, que se llaman, unas Sí. glándulas que largan ese aroma, no todas. Entonces, hervíamos los pétalos, sacábamos el jugo, colábamos los pétalos. Para los pétalos, una vez hervidos, Sí. los sea para las tartas. Se les ponía azúcar, se los condimentaba, se hacía la masa de la tarta, Con los quedaban pétalos. de primera. Sí, qué rico. Y con el aroma, con el líquido, Sí. se colaba bien esos coladores grandes, tipo mate cocido, Sí, pero los grandes, sí. tipo chacre, esos Sí. bien grandes. Y se colaban, y después se ponían, me acuerdo la proporción pero convienen rosas blancas o rosas bien claritas. Claro. Así la jalea, mermelada. Ah. Y se le agregan semillas, sí, bien digo, de manzanas y de peras y de membrillero para dar Consistencia. para dar le dan las pectinas. Ah, Sí, sí.
Claro. Y aparte un poquito a veces de jugo de limón. O sea, jalea de pétalos de rosa. La jalea la hicimos y doy fe que la hemos... Qué bien, Sí, maestro. sí, sí. Bueno, alguien me ponía que había comido pensamientos, dice, ¿no? Los pensamientos, pero la flor de pensamiento. Pero bueno, algunos, El pensamiento es de la familia de las violetas. claro, La viola tricolor es el pensamiento. claro. Y tienen mucho aroma, porque también tienen osmóforos, unas pequeñas glándulas que dan aroma. Claro. ¿Te das cuenta? Y se puede comer, será Y el que se puede pensamiento allá, nosotros en el sur, el pensamiento se sembraba solo. comer. Ay, Vos no maestro, sabés qué lindo. la cantidad de yo después los Sí. trasplantaba. Qué lindo, maestro. Increíble. Lo que hemos perdido son las violetas, ahora que hablamos de la violeta. ¿Había la plantita de violeta que había hasta en las veredas, Mirá, maestro? La violeta gardenia, cuidado Sí. lo que digo, no existen más. En la estancia de Mannamara, acá Sí. cercano a Lima, Sí. había una señora que estaba, el esposo era el capataz, y nos supo traer, y nosotros teníamos varias plantas de violetas gardenias. Son la hoja bien acorazonada, Sí. cordiforme, la mata, y la violeta no es igual al pensamiento. No. Es redondita, ¿sabes cómo? Como una camelia, Sí, chiquitita. como una gardenia, como un jazmín del Cabo. Por eso se decía violetas gardenias. Las gardenias son los verdaderos jazmines del Cabo. Claro. Y te digo, hay en color blanco, había violetas Sí. gardenias blancas y violetas gardenias lilas. Lila. Y el perfume, maestro, que tenían las violetas. Qué aroma. Nosotros teníamos desde la calle 5, los 30 metros de la esquina, y la calle 8, los 50 metros, Sí. todo le gustó, una prolijidad había con eso. Se sacó todo a buena Sí. hora. Ya no sos mi Margarita hablando de flores. Ahora te llaman llaman Margot. Margot, ¿viste? Siempre te mezclo el tema con la flores. Ya no sos mi Margarita. Oye. Entonces, ¿qué pasaba? Se ponían las ligustrinas, que mi abuela las había comprado en la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, en el vivero, hace añares. Sí. Había ido. Y debajo, cada metro, había matas de violetas. Sí. Y digo, ¿qué pasa? Y después una francesa, una señorita francesa de allá de Esquel, me dice, las de Parma, las mujeres, utilizaban las violetas para todo. Digo, con razón, mi abuela, que eran de Parma, mis abuelos del Tenía norte, tanta cantidad de violetas. pero estaba lleno de violetas, Qué toda la lindo. esquina, la calle 8 Y la 5. toda la esquina, hasta la familia Letieri, era todo violetas Qué y increíble. ligustrinas. Y se podaban, don Pancho Aguilar venía, uno de los primeros alumnos que tuvo la escuela de Lima, Sí. allá en el Titantos. Hermoso, maestro, Bueno, el recuerdo de las llegamos a violetas. la hora. Nos quedó, vamos a seguir hablando de Bueno. esto y otros temas que vamos mezclando, por Bueno. supuesto, maestro. ¿Le quedó algo a usted ahí que no? Creo que no. Que hablamos de todo, ¿no? Vos Hablamos- me das pie para ordenar el tema, lógico. Claro, llegamos hasta la menta, nos queda Bueno. después otras más, Bueno. que aquí Y bueno, tengo listado. Entonces hablaremos de mentas, ¿viste? Así que la menta, si te acordás. Totalmente. Maestro, lo quiero despedir agradeciéndole como No. siempre. Muchas gracias, Yo agradezco maestro. la atención que ustedes me brindan a mí. Y el próximo lunes seguimos con las plantas aromáticas y otros temas que vamos, como lo hacemos todos los lunes, mechando Bueno, con el maestro. Un gusto. Gracias. Gracias, maestro. Gracias. Carlitos, Y hasta el lunes. Hasta el lunes.